buenas, laqueros. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Andrés Illana y vamos a hablar un poco de la situación del lobo en Euskadi. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues aquí estamos. Nada, gracias por pasarte por aquí. Mm. Y bueno, vamos a... Bueno, yo recientemente he hecho bastantes vídeos del País Vasco, el que sigue el canal lo sabrá. Y nada, estamos en contacto desde hace un buen tiempo y nada, Andrés, pues si quieres, si eres tan amable de una breve presentación que la gente te conozca. Bueno, yo soy Andrés Illana, soy naturalista, estoy en varios grupos conservacionistas y ecologistas, estoy en el grupo Lobo de Euskadi, en el grupo Alaves para la Defensa de Estudios en la Naturaleza, que es una asociación que se ha dedicado durante mucho tiempo a hacer estudios de los impactos que ciertas actividades, especializado especialmente en impactos que ciertas actividades tienen sobre la fauna silvestre, como carreteras, balsas de riego, tendidos eléctricos y luego también hacer censos de aves y demás. Y luego además estoy en Ecologista en Marcha en Araba, que forma parte de la Confederación de Ecologistas en Acción, ¿no? Entonces, como ves, bueno, pues estoy en mil fregados. Bueno, y en el tema del lobo, pues sobre todo trabajamos en el Grupo Lobo de Euskadi, que es una asociación que se fundó en el año 2001. Además, como consecuencia de lo que está pasando en el lobo, que sí, bueno, pues a lo largo de la entrevista iremos explicando un poco lo que ha pasado y por qué se fundó el Grupo Lobo de Euskadi, ¿no? Una asociación específica para trabajar el tema del lobo, porque la verdad es que Euskadi es un pozo negro para los lobos de la península ibérica, o sea, lobo que pasa por aquí y lobo que no pasa, que se queda aquí en el mal sentido de la palabra, quiero decir, que acaba en una sima o acaba muerto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poquito mi currículum, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, ya ves, un militante de distintas asociaciones y colectivos y bueno, y aquí estamos pegándonos siempre con la administración, ¿no? Vaya, nada, pues lo primero, daros las gracias por el trabajazo que hacéis y por intentar cuidar de nuestros lobos, aunque os lo ponen difícil. Mm. Y nada, pues si quieres, brevemente ponemos un poquito de contexto a la gente. ¿Cómo está el marco normativo, si no me equivoco, del lobo en Euskadi? Está dentro del catálogo de especies protegidas, ¿no? O sea, no se le puede cazar. Sí, efectivamente, la situación del lobo en Euskadi es peculiar, porque, bueno, peculiar. Yo creo que es la única comunidad autónoma que tiene al lobo en su catálogo de especies amenazadas. Hay que decir que está catalogado desde el año 2021, me parece que es, que se consiguió meter en el catálogo, no porque el gobierno vasco, bueno, hay que decir, para la gente que no entiende muy bien un poco cómo funciona el País Vasco, hay que decir que las competencias son un poco raras porque el catálogo vasco, el catálogo de especies amenazadas lo gestiona el gobierno vasco, pero las competencias sobre fauna silvestre las tienen las diputaciones forales, ¿vale? Entonces, aquí hay 3 diputaciones forales, la de Vizcaya, la de Álava y la de Guipúzcoa, que son las que tienen la mayoría de las competencias, ¿no? Porque son las que recaudan el dinero y son las que tienen el dinero y tienen la mayoría de las competencias, pero luego tenemos un gobierno vasco pues que también tiene las suyas. Y entre esas competencias, los planes de gestión los tiene que hacer el gobierno vasco y el catálogo depende del gobierno vasco. O sea, la inclusión o exclusión de especies en ese catálogo lo hace el gobierno vasco. Bueno, el lobo hasta hasta el 2021 estaba en una especie de limbo legal. Aquí no teníamos lobos, entraban lobos de Burgos, de Cantabria, entraban aquí, algunos se intentaban asentar y, pues como ya hemos dicho, pues no se les dejaba y porque cada vez que había... Espera, que estoy apagando aquí el móvil con las... cada vez que se intentaban asentar, pues los ganaderos, los sindicatos agrarios, pues presionaban a las administraciones, en este caso a las diputaciones forales, y las diputaciones forales autorizaban batidas, ¿no? Entonces era una situación pues muy peculiar, porque se daba la circunstancia, vamos a ponernos antes del 2001 y así ya contamos por qué se creó el Grupo Lobo de Euskadi y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? La situación del lobo en el País Vasco era que no había lobos y por lo tanto no podía ser una especie cinegética porque no podía hacerse un aprovechamiento sobre una especie con la que no hay ejemplares para aprovecharse de ellos, ¿no? Evidentemente. Entonces no era una especie cinegética, a pesar de lo cual aparecía en las órdenes generales de veda. Todos los años aparecía un artículo, tanto en la
en la Orden de Vedas de Vizcaya como en la de Álava, en Guipúzcoa no, porque los lobos no llegan a Guipúzcoa, todo se frena en la zona occidental de Álava y de Vizcaya, ahí se quedan, no pasan de ahí. Entonces, cada vez que, pues eso, había una coletilla en las órdenes generales de Vedas, que es donde se dice qué especies se pueden cazar o no, y en el caso del lobo ponía, en el caso del lobo se podrán autorizar batidas cuando se produzcan daños a la ganadería, ¿no? Entonces, se quedaba así. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, había una situación que era, había una especie de pues no sé cómo decirte, ¿no? O sea, era una situación un poco surrealista. Entraban los lobos en Álava, vamos a poner que es lo que yo más conozco, porque yo vivo en Álava, entraban los lobos en Álava, empezaban, lógicamente, el sistema ganadero que hay en Euskadi, que es de la oveja lacha, pues es un sistema ganadero que no tiene pastores, el ganado, no te digo que está abandonado en el monte, pero sí está solo en el monte, ¿vale? Porque la oveja lacha no necesita ser pastoreada, o sea, tú las dejas ahí y se defiende muy bien, claro, se defiende muy bien siempre que no haya depredadores, ¿vale? Efectivamente, entonces como no lo sabía, pues se ha creado un sistema ganadero que ha permitido que los ganaderos puedan, que un ganadero pueda tener ovejas y a la vez estar trabajando en la Michelin, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿vale? Entonces, bueno, pues tiene el ganado como una parte de su economía, pero que no, hay muy pocos ganaderos a título principal, los hay, ¿eh? Entonces, la situación era que los lobos entraban, pues ya sabes, los lobos cuando entran de 2 en 2, generalmente pueden ser 2 hermanos que se van de su grupo, intentan salirse de su grupo pues, para buscar una zona para sentarse. Entonces llegaban al País Vasco y se encontraban, pues que lógicamente pues se encontraban las ovejas solas, rebaños grandes de ovejas y entonces, bueno, pues producían daños, ¿no? Y entonces los ganaderos protestaban, bueno, mientras los daños fuesen puntuales no se autorizaban batidas, pero cuando los daños ya eran muy recurrentes, los ganaderos se ponían muy pesados, iban con las ovejas a las diputaciones forales, las ovejas muertas y tal, y entonces las diputaciones autorizaban batidas. Las batidas que se autorizaban en aquella época, estamos hablando antes del 2000, hace más de 20 años casi, antes del 2001, las batidas que se autorizaban eran complejas porque los ganaderos les resultaba difícil coger gente para hacer una batida, porque además los ganaderos no estaban unidos, estaban los de ganado ovino y los de ganado mayor, que efectivamente competían con los pastos y entonces, bueno, como el lobo no afectaba a las vacas y a las yeguas, pues los de las vacas y las yeguas decían, bueno, ahí te apañes tú, ¿no? A los de ovino. Y entonces no había esa conexión que ahora hay, ¿no? Y entonces, pues, les resultaba difícil conseguir gente para hacer batidas. Entonces, las diputaciones lo que hacían era, les daban 4 o 5 batidas, les autorizaban y ellos las daban cuando podían. Cuando tenían gente, autorizaban. Entonces, eran muy poco efectivas las batidas, porque mientras te organizaban, las daban y tal, pues claro, los lobos, como no estaban asentados en una zona, pues era muy difícil matar lobos, ¿no? Entonces, eran muy poco efectivas y era muy complicado matar lobos. De todas formas, a veces mataban lobos. Y entonces salíamos los ecologistas en prensa diciendo que se habían matado lobos, etcétera. Entonces era una situación así. ¿Qué pasó? Que en el año 2001, fue antes, no sé si fue en el 99 o en el 2000, sucedió una cosa. En una de esas batidas que se juntaron los ganaderos para hacer batida, había nevado. Fue en la Sierra Guibijo y había nevado. O sea, estaba todo nevado. Y claro, cuando se hacían estas batidas no había ningún guarda, iban ellos solos y tal. Y entonces allí hubo una especie de debate de si hacemos batida o no hacemos batida. El caso es que dieron la batida el sábado y el domingo. Claro, con el suelo nevado se cepillaron a todo un grupo que había en Guibijo. Se cargaron, no sé si a 5 o 6 lobos, que nunca había pasado, ¿no? Entonces, claro, ahí ya desde el movimiento ecologista, que estaban entonces Ecologistas en Marcha y demás, hicimos una serie de reuniones y decidimos a ver qué hacíamos con el tema del lobo. Había que cambiar un poco esas dinámicas de nos callamos mientras se mate 1 o 2 lobos, pero protestamos cuando se maten más, ¿no? Eso no tenía ningún sentido. Nosotros queríamos la protección del lobo, como de cualquier otra especie. Y entonces, bueno, se decidió ahí hubo un debate entre varias asociaciones de si crear un grupo específico del lobo o crear un grupo de trabajo de varias organizaciones con el tema del lobo. Y se decidió crear un grupo específico y ahí nació el Grupo Lobo de Euskadi, ¿no? Y entonces el Grupo Lobo Euskadi, desde el principio, teníamos 3 objetivos. Uno era estudiar el lobo, queríamos saber cómo estaba la situación del lobo en Euskadi.
queríamos hacer divulgación sobre el tema del lobo y queríamos proteger al lobo, ¿vale? Esas tres cuestiones eran los objetivos principales de la asociación. Y entonces, bueno, desde que comenzamos fuimos los primeros en hacer un estudio genético del lobo. Conseguimos una financiación del gobierno vasco durante unos años y mandamos a una persona que bastante conocida ahora en el tema del lobo, que fue Jorge Echegaray. Lo mandamos a Usala a hacer análisis genéticos del lobo de Euskadi. Básicamente lo que hacíamos era, íbamos al campo, recogíamos todos los excrementos que aparentemente podrían ser de lobo, ¿no? Todo lo que encontrábamos en la zona lobera. Nos recorrimos 2.700 kilómetros cuadrados en toda la zona occidental de Álava, Vizcaya y parte de Castilla y León y Cantabria. Entonces, bueno, todo lo que encontrábamos lo recogíamos, lo documentábamos, lógicamente, luego lo llevábamos a Usala y ahí se hacía un análisis genético para ver si era de lobo o eran de perro, ¿no? Y entonces, bueno, descubrimos varias cosas. Con ese trabajo descubrimos que en esa época, que estamos hablando del 2000, no sé si era en 2007 o 2008, me parece, descubrimos que, bueno, pues que había en la zona del País Vasco, había como, nosotros identificamos 28 ejemplares de lobo distintos, ¿vale? Y que podrían estar en 4 grupos reproductores. 4 grupos que más o menos estaban asentados en Euskadi y tal. Y también descubrimos que muchos de los excrementos que nosotros dábamos que eran de lobo resultaron ser de perro. ¿Vale? También descubrimos que cómo se movían un poco los lobos, porque conseguimos algunos excrementos de movimientos de lobo, del mismo lobo, que cómo se movían y demás, ¿no? Y también descubrimos una cosa, porque luego hicimos otro trabajo, como ya teníamos excrementos de lobo y teníamos excrementos de perro, en otra investigación hicimos el análisis de la alimentación, qué comían los perros y qué comían los lobos en Euskadi, ¿no? Y descubrimos que básicamente comían lo mismo. Lo que pasa es que los porcentajes variaban. Se descubrió que con datos científicos, porque sabíamos que esos ya no eran datos de, ay, es que esto me parece de lobo. No, esto es de lobo, porque lo habíamos hecho el análisis genético. Y entonces descubrimos que comían lo mismo, pero las proporciones cambiaban. Los lobos comían mucho más ungulados silvestres y los perros comían más ganado. Nosotros no pudimos determinar en ese estudio si los perros cazaban ganado o comían carroña, el ganado en carroña. Pero lo cierto es que pudimos ver que los perros comían ovejas, ¿vale? Y en una proporción mayor que la de los lobos, ¿vale? Y eso estaba documentado. Bueno, con eso es lo que hicimos en investigación. También esto nos dio pie a decir que los estudios en Euskadi eran muy complicados, los estudios solo basados en indicios de la presencia de los lobos, porque ya te digo que muchos excrementos que aparentemente eran de lobo porque aparecían corzos, dices, ostras, jabalí y tal, y decías, joder, esto tiene que ser de lobo, pero luego resultaba que eran de perro, ¿no? Entonces, que es muy complejo en un sitio como en Euskadi, donde hay muchos mastines en el campo, hay más mastines que lobos, entonces es muy difícil determinar que esos excrementos, o sea, determinar solo con los excrementos, simplemente por la vista y por la observación, determinar que eso es de lobo y mucho menos determinar el número de lobos que hay, ¿no? Porque se mueven muchísimo. Entonces, bueno, eso es lo que hicimos en investigación. Después, además, lo que hicimos en el tema pedagógico, hicimos una serie de aulas de ecología del lobo, que llamábamos, donde traíamos a expertos para hablar del lobo, porque nosotros consideramos que del lobo no solo hay que hablar del lobo por el tema de la ganadería, hay que hablar del lobo como especie, ¿no? Como lo mismo, yo doy muchas charlas porque hemos hecho estudios, ahora mismo estamos haciendo el seguimiento de las parejas de águila real en Álava y tal, y yo he dado charlas de tejones, de lobos, de águilas, y a mí me gusta hablar de las especies de todas iguales, o sea, da la sensación que siempre que hablamos del lobo tenemos que meter el tema de la ganadería, ¿no? Entonces nosotros hicimos una aula de ecología del lobo para hablar de la ecología del lobo, entonces trajimos a expertos pues para hablar de la alimentación, de cómo se mueven, de cuántos están en los grupos reproductores, cuántos lobos hay, un poco las dinámicas poblacionales de los lobos, pues para hablar del lobo, de la biología del lobo, ¿no?
se habló, hicimos 5 sesiones y entre ellas sí que es verdad que una de ellas fue el tema de la agricultura, digo, de la ganadería, donde se invitó a los ganaderos a venir, hubo unos debates y tal, porque es ineludible, hay que tratarlo, en algún momento hay que tratar ese tema, ¿no? Porque efectivamente es un tema conflictivo y que hay que tratar, no hay que esconder. De hecho, el Grupo Lobo de Euskadi tuvimos una página web en nuestros mejores momentos, ahora no la tenemos ya, pero donde colgábamos todos los datos oficiales de ataques del lobo al ganado en Álava, sobre todo, porque Vizcaya era más reacia a darnos los datos, pero Álava sí que nos los solía dar cuando nos los pedíamos. Hicimos una base de datos donde metíamos ahí los datos porque no los queríamos esconder. Era el único sitio donde estaban colgados los datos. O sea, los ganaderos, cualquier persona podía ver, eran datos oficiales, ¿vale? Que los datos oficiales también hay que decir que fue una cosa muy curiosa porque antes de la aparición del Grupo Lobo de Euskadi y antes de hacer ese estudio que hicimos mediante ese ADN, en Euskadi teníamos unas personas, unos peritos de daños que eran alucinantes porque siempre se sabía el causante de los daños. O sea, en Álava y en Vizcaya pasa lo mismo que en otros sitios, que cuando hay un ataque, pues van una empresa generalmente contratada por la administración para peritar los daños y determinar si ha sido el lobo, si ha sido el buitre o si no se puede determinar de qué ha sido, ¿no? Se daba la circunstancia de que en Álava el 100% de los casos se sabía quién había sido, ya tengo unos peritos espectaculares, y en el 100% de los casos era el lobo. O sea, no había ataques, a pesar de que había más mastines, que sabíamos que los mastines comían ganado, a pesar de todo eso, todos los daños peritados se sabía quién había sido y en todos los casos eran los lobos. Cuando empezamos a publicar nosotros los resultados que te he dicho del estudio, ya empezó a cambiar y ya empezaron a aparecer datos en las estadísticas oficiales donde se decía o que no se sabía quién era o aparecían por primera vez los perros. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí también conseguimos cambiar esas dinámicas que eran poco creíbles, ¿no? Vamos a decirlo así. Vale, entonces eso es lo que conseguimos. Y luego, respecto a la protección del lobo, bueno, pues lo que hizo el Grupo Lobo de Euskadi desde el principio fue pedir la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas. Porque, bueno, era lógico, tenemos menos lobos que águilas reales, tenemos menos lobos que alimoches, tenemos menos lobos bueno, probablemente la única especie que anda tan mal es el bisón europeo, ¿vale? O sea, tan mal como el lobo en Euskadi estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no tenía ningún sentido que tuviésemos al gato montés metido en el catálogo, que tuviésemos a la nutria, por ejemplo, que es cierto que estuvo muy mal en su día, pero que ahora tenemos nutrias en todos los sitios, y que no tendríamos al lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas. ¿No? Era totalmente absurdo. Entonces, en su día, en el 2012, ya hicimos un informe solicitando la inclusión del lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas, documentándolo con un informe técnico, no se nos contestó, y ya en el 2015 lo volvimos a remitir, hicimos un estudio, no se nos contestó. Hay que decir que la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco determinaba que cualquier asociación puede pedir la inclusión o la exclusión de una especie del catálogo siempre y cuando lo documente, ¿vale? Y nosotros hicimos esa operación, nos lo permitía la ley, nosotros hicimos un informe diciendo que el lobo estaba en una situación que era la que era, con datos oficiales además, nos basábamos en los datos que hacía una empresa que era la que básicamente ha estado contratada para la gestión de la población de lobos en Euskadi desde siempre. Y basándonos en esos datos, nosotros hicimos unos informes y en esos informes pues, decían que el lobo tenía que estar en la categoría de en peligro de extinción o como mínimo vulnerable. ¿Vale? O sea, eso es así. Entonces, bueno, básicamente, en el 2015 lo volvemos a hacer y no nos contesta el gobierno vasco. Vamos al Ararteko, que es el defensor del pueblo del País Vasco, y el Ararteko hace un informe demoledor en el sentido de que el lobo debería de estar en el catálogo, sí, y además es que el gobierno vasco nos tenía que contestar, ¿vale? Y a pesar de ello, el gobierno vasco no nos contesta. Claro, no nos podía contestar porque no nos podían decir que no, y tampoco podían decir que sí porque no interesaba a nadie meter al lobo dentro del tirando balones fuera, ¿no? Efectivamente. Ya te digo que el gobierno vasco no tiene, eso es, el gobierno vasco no tiene competencias en la gestión
pero sí que puede meter al lobo, podía meter al lobo en el catálogo, pero claro, meter al lobo en el catálogo suponía pegarte con las diputaciones de Vizcaya y de Álava y con los sindicatos agrarios de Vizcaya y de Álava. Con los ganaderos y... Efectivamente. Entonces, bueno, era un marrón del copón para el gobierno vasco, entonces era mejor no decir nada y ya está. Entonces, bueno, al final no nos quedó otra que ir al juzgado y presentar una demanda contra el gobierno vasco por, pedíamos dos cosas. Una, que la inclusión del lobo en el catálogo en la categoría de en peligro de extinción y luego dos, que el gobierno vasco nos contestase, ¿no? Pedíamos las dos cosas. Y entonces, claro, ahí el gobierno vasco se encontró con una... tenía la espada, vamos, tenía una espada de Damocles porque si no nos contestaba podía darse la circunstancia de que fuese el juzgado, que fuese un juez el que determinase que el lobo tenía que estar en el catálogo y además en la categoría de en peligro de extinción. Y esto que estoy diciendo, que puede parecer surrealista, esto está documentado en un acta del Consejo Asesor de la Naturaleza del País Vasco, en Natursencha, donde se debatió este tema, que no pudimos estar nosotras en esa reunión, y en esa reunión el director, el que era entonces director de Medio Natural del gobierno vasco, lo dice tal cual. Dice, vamos a meter al lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas en la categoría más inferior posible, ahora os cuento cuáles son esas categorías, porque si no lo hacemos, puede ser que el juzgado nos obliga a meterlo en la categoría de máxima protección, que es en peligro de extinción. Lo dice literal y aparece en el acta así, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco la jugada que hizo el Grupo Lobo de Euskadi y la jugada que tuvo que hacer el gobierno vasco. Entonces, el gobierno vasco, ante la tesitura de o no hacemos nada y esperamos a que el juzgado decida, o para evitarnos líos, metemos al lobo en el catálogo, pero lo metemos en la categoría inferior y luego ya veremos a ver qué hacemos, ¿no? Y ante esa tesitura, pues decidieron la segunda opción. Entonces, el catálogo vasco de especies amenazadas tenía 4 categorías, que eran peligro de extinción, vulnerable, rara y de interés especial. Y meten al lobo en la categoría de interés especial. Pero conseguimos meterlo. O sea, pero para que veáis un poco, para que todos los que nos oyen vean lo que hay que hacer para proteger una especie. O sea, la movida que tienes que montar, el dinero que te tienes que gastar, porque claro, todo esto no solo fue ir a un juzgado, es que fue documentado, teníamos un informe técnico, o sea, estaba todo, o sea, claro, el informe técnico fue tan demoledor que el gobierno vasco no lo pudo rechazar, o sea, no pudo rebatirlo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces no le queda otro remedio que meter al lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas. Y todavía hoy, mientras no se decida lo contrario, el lobo sigue estando en el catálogo vasco de especies amenazadas. El último lobo que se mató en Euskadi legalmente fue en el 2016, que fue una batida autorizada por la Diputación de Vizcaya, que la autorizó sabiendo que era el único grupo reproductor que teníamos en Euskadi, porque se había hecho un censo en el 2014 que se determinó que solo había un grupo reproductor en la zona de Carranza y que era ese, y sabiéndolo, la Diputación de Vizcaya autorizó una batida legal que se cepillaron, creemos que 4 lobos legales y hablan de 6, o sea, de otros 2 o 3 de forma que no se registraron, y ese fue el último grupo reproductor que hemos tenido en Euskadi. Desde entonces, desde el 2016, no se ha hecho ninguna batida, se intentó hacer una batida en Álava en el 2019 de una loba que entró en Álava y era peculiarmente, peculiarmente conflictiva porque, bueno, pues parece que esta loba mataba, vamos, todos los días algo y tal. Se intentó hacer una batida por parte de la Diputación y se consiguió parar con la movilización social porque era la única loba que teníamos en ese momento en Álava y se la querían cargar la Diputación de Álava y como ya te digo, después en el 2000, bueno, en ese momento ya se estaba gestionando la inclusión del lobo en el catálogo, la Diputación de Álava ante la presión ciudadana, que por eso es muy importante la presión ciudadana, aunque parezca que no, a veces se consiguen cosas y en este caso se consiguió pararlo y la Diputación puso la excusa de que se estaba gestionando la inclusión del lobo y hasta que no se determinase si se incluía o no se iba a autorizar la batida y se consiguió parar esa batida, ¿no? Y salvar la vida a esa loba. Entonces, bueno, pues esa es un poco la situación en Euskadi. ¿Qué ha cambiado? Pues que el lobo está en el catálogo desde el 2021, desde el 2016 no se ha matado un lobo legal, pero ahora mismo no tenemos ningún grupo reproductor. ¿Por qué? Curioso, ¿no? Muy curioso y bueno, nosotros tenemos muy claro que hay gente especializada, hay gente que
que está saliendo al campo en Guibijo, en Cuartango, en Salvada, en todo Carranza, que campan a sus anchas, que hacen lo que quieren, eso es el oeste, hacen lo que les da la gana, no hay guardería, no hay nadie que les impida hacer lo que hacen y sabemos que se están matando lobos en Euskadi de forma ilegal. Lo sabemos nosotros y lo saben todo el mundo. O sea, la propia fiscal de Medio Ambiente de Álava en una entrevista en la SER hace relativamente poco tiempo lo dijo así de claro. Dice, nos consta que se están matando lobos ilegales en Álava, ahí hablaba de Álava, y lo estamos investigando. En una reunión que tuvimos telemática con un grupo parlamentario vasco del Parlamento Español, que se había abstenido a una propuesta del Partido Popular para desproteger al lobo en el Estado español, para sacarlo del Lespre, tuvimos una reunión telemática con esta persona y cuando le preguntamos, porque nos extrañó la postura que se abstenían de esta posición, nos extrañó su postura y cuando le preguntamos por qué, nos dijo textualmente, el problema es que sabemos que nuestra gente está matando lobos ilegalmente y para que no se maten ilegales, queremos que se maten legal. Eso fueron las palabras textuales y el argumento político que nos dio este grupo político para abstenerse en la solicitud que había hecho el Partido Popular para sacar al lobo del Lespre, ¿no? O sea, esta es la catadura moral y cómo estamos gestionando las poblaciones de lobos en Euskadi. Pues Andrés, es que se me revuelven las tripas y gracias Pues sí. por hacer este pedazo de resumen porque esto lo tiene que saber la gente. Yo me he anotado aquí dos cosas. Una de ellas era el furtivismo, que lo has explicado estupendamente. Y otra era la acción ciudadana, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿qué idea tiene el pueblo de Euskadi del lobo? ¿Es negativa asociada a estas actividades primarias o en general es bien aceptado o quieren que vuelva? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues la verdad es que no. Yo estoy convencido de que la mayoría de la gente le gustaría tener lobos en Euskadi. Eso yo estoy convencido. En Euskadi hay mucha gente que va al campo, mucha gente que va a ver, bueno, pues le gusta la naturaleza. Yo estoy convencido que la mayoría de la gente en Euskadi que les gustaría tener lobos en Euskadi. El lobo en Euskadi es una especie que ha estado siempre. O sea, eso de que pues yo he oído gente de la universidad en el Consejo Asesor de la Naturaleza del País Vasco una vez, era botánico, también hay que decir que era botánico, ¿no? Pero que nos llegó a decir que es que en Euskadi hoy no podía haber lobos porque no caben, porque hay mucha... No cabe su ego. El lobo pues, cabe perfectamente. Eso, pues decían pues, prácticamente que los lobos que entrasen en Euskadi solo se podrían alimentar de carroña o de ganado porque no había, fíjate cómo estamos, de corzos, jabalís, ciervos, o sea, vamos, es absurdo, o sea, plantear esa cuestión, pero sí, pero Euskadi ha sido una tierra de lobos. Hace poco estuve mirando, joder, te lo podía haber traído y esto igual da para otra sesión, porque hemos recopilado a través de un colaborador, se ha recopilado datos de las juntas administrativas de Antoñana, de los libros de cuentas de 1700 y pico hasta 1800 y pico. ¿No? Efectivamente, de todo, claro, como se pagaba por los animales muertos, entonces eso queda registrado en los libros de cuentas, ¿no? Y entonces ha hecho una recopilación espectacular y si quieres otro día hablamos de esto porque da para un programa, para que se vea un poco cómo nuestros antepasados han vivido con lobos, con osos, con linces y además en esos libros se registraba todo y no hay ni un solo registro de ataques de lobo a personas, por ejemplo. ¿Vale? Nunca. A pesar de que luego, ya no tengo ahora las cifras, pero si quieres ya te digo otro día quedamos y hablamos de este tema porque es muy interesante, ¿no? Porque había osos y había linces en Euskadi, ¿vale? O sea, que es que nos creemos que esto es como es ahora. Pensamos que el paisaje actual de vacas y ovejas es lo que ha habido siempre, ¿no? A mí, a raíz de estos dos vídeos que he hecho, a la gente le he tocado ahí donde duele, ¿no? Porque hice como un vídeo de una vaca andando por Cantabria en una carretera, digo, bueno, pues igual que decís vosotros que el lobo va a ir a atacar al lado de los colegios y un día va a atacar a un niño, pues yo también puedo deciros que esta vaca que está andando por ahí suelta puede provocar un accidente y matar a alguien. Parece idiota, ¿no? Esta comparación, pero es así, es verdad. Hay más posibilidades de que te lleves un tiro de un cazador que de que te ataque un lobo o de que te atropelles una vaca o que una vaca incluso te cornee. O sea,
estuve mirando las estadísticas y es brutal, o sea, el lobo Sí, no bueno, supone ningún problema para la gente. es bestial, o sea, nos comentaba una persona, vamos, un colaborador nuestro también nos decía que trabaja en Asturias y tal, y nos decía que en la cordillera cantábrica hay más ganado doméstico en densidad que ungulados silvestres en la sabana africana. Es brutal, ¿vale? En el Serengeti. O sea, y es que es brutal. brutal. O sea, es que todos hemos visto las imágenes del Serengeti, ¿no? Bueno, pues en la cordillera cantábrica hay más ganado doméstico que eso que vemos en los documentales, ¿no? Entonces, bueno, es bestial. Entonces, claro, que a mí que me hablen de que hay una plaga de jabalíes cuando tenemos 120.000 ovejas en Euskadi, dices, ostras, pues ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y nadie hace un estudio del impacto que eso causa, porque claro, la gente va con la excusa, ¿no? El paisaje idílico de las campiñas de Euskadi o de los parajes o de los valles, ya vale, el paisaje es el que se ha conformado a raíz de esa ganadería extensiva, ¿no? Pero claro, el papel de una fauna bien equilibrada con sus depredadores, sus mesodepredadores y sus ungulados, claro, también conformaría un paisaje natural y muy beneficioso para todos, ¿no? O sea, se tiene la idea como que la ganadería es el salvador del medio ambiente y no es así, porque también genera un impacto y gordo. Sí, bueno, hay estudios por ahí que dicen que precisamente la ganadería, pues probablemente fue uno de los impactos mayores que tuvo una actividad humana sobre el medio ambiente. O sea, en el momento que la ganadería supuso que el hombre se asentase, que ya no fuese nómada, claro, junto con la agricultura, y eso evidentemente tuvo un impacto bestial sobre el medio. O sea, eso es así. Entonces, bueno, en cualquier caso, es muy curioso lo de la ganadería y porque nosotros tenemos en Álava, antes de meter al lobo en el catálogo vasco de especies amenazadas, aquí vino un diputado de medio ambiente que bueno, por sus narices, porque por no decir otra cosa, dijo que se iba a hacer un plan de gestión del lobo y a pesar de las amenazas que tuvo por parte del sector ganadero, que bueno, le hicieron de todo, le hicieron scratches, le hicieron, bueno, la verdad es que le nombraron persona non grata y el tío, a pesar de todo, hizo un plan de gestión del lobo, que es o sea, los propios ganaderos iban en contra. Sí, porque él quiso hacer un plan de gestión del lobo. Los ganaderos en Euskadi lo que no quieren es hablar del lobo, o sea, no quieren que el lobo esté en ningún sitio y lo que quieren es que cada vez que tengan daños, pues que les permitiesen hacer batidas como hacían antes. Entonces, claro, un plan de gestión del lobo suponía hablar del lobo como especie, ¿no? Y eso es lo que no quieren ellos para nada. Entonces, este hombre consiguió un plan de gestión del lobo, pero a pesar de todo, metió un anexo de un documento que hizo una empresa pública del gobierno vasco, que es ICATE, que es el único documento que yo he visto, que claro, no se ha publicado en ninguna revista científica, ¿vale? Es un documento técnico, pero no se ha publicado en ninguna revista científica porque seguramente se lo hubiesen tirado para atrás, donde viene a decir poco más o menos que el lobo es antiecológico, porque como va en contra de la ganadería, o sea, el lobo puede condicionar la ganadería y la ganadería es fundamental para mantener los prados, que es un hábitat de interés comunitario. Entonces, claro, el lobo va en contra de la Red Natura 2000. Básicamente viene a decir esto, ¿no? Una cosa surrealista que dices, pero bueno, ¿cómo puede ser que una especie de la fauna silvestre vaya en contra de una actividad, o sea, de unos ecosistemas que dependen de una actividad humana, de una actividad económica, y me estás diciendo que el problema es una especie de la fauna silvestre, o sea, una cosa surrealista, pero este hombre se vio obligado a meter ese documento anexo ahí al plan de gestión, ¿no? Que ya te digo que los autores que son técnicos y que podían haber publicado en una revista científica eso y tal, bueno, claro, no se han atrevido a publicarlo. Yo no he visto en ningún sitio, yo siempre digo, ¿no? Que cuando en todos los debates que he tenido, y he tenido muchísimos debates con los agricultores, con los ganaderos, perdón, y con políticos y tal, y cuando me dicen que es que el lobo pone en riesgo la ganadería extensiva, yo digo, dime un sitio, solo un sitio, donde el lobo haya acabado con la ganadería, que el lobo haya acabado con la ganadería extensiva, dime un sitio solo y yo dejo de hablar del lobo. Un sitio solo. No hay ningún sitio. Lo que sí que te puedo decir son 1000 sitios donde por la actividad ganadera hemos acabado con los lobos. Eso sí que te puedo decir, y entre ellos Euskadi. Correcto. ¿Vale? Y entre ellos Euskadi, La Rioja, Navarra, Cataluña, Aragón, Levante. O sea, en todos los sitios donde ahora no hay lobos. Entonces, bueno,
Ya te digo, es bastante curioso, pero es así. La situación es muy complicada, muy complicada. Yo, a la pregunta que me dices, yo estoy convencido de que la mayoría de la gente que vive en Euskadi quisiera, si haríamos una encuesta, probablemente. Sería interesante que moviéramos una encuesta Sí, social que participara todo el mundo, ¿eh? sí, bueno, Sería muy esto interesante. estuvimos en una reunión con Hugo Morán, como parte de Ecologistas en Acción, yo estuve en esa reunión y se le planteó al Ministerio hacer una encuesta, que el CIS hiciese una encuesta, bueno, pues habría que ver, a ver, lógicamente, qué pregunta, ¿no? Pero cómo sería, pero para ver cómo la gente ve, o sea, qué es lo que opina del lobo, efectivamente, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que en contra de lo que porque claro, todas las noticias que aparecen en el lobo son siempre negativas, ¿no? Malas, malas, o sea, Malas, o horribles. sea, Es el siempre. Lo demonio. va a matar Sí, no sí. sé qué, lo va a matar no sé cuántos. Mañana van a salir noticias en Euskadi seguramente, o hoy mismo van a salir, porque hemos sacado la nota de prensa, que si quieres ahora hablamos de esto, de lo que ha pasado en Armiñón, Sí. perdón, en el parque natural, en un parque natural, tiene tela, es que no estamos hablando de que haya pasado, yo qué sé, no, en un parque Sí, natural. en la finca de Antonio, Efectivamente. no, no. Entonces, mañana va a aparecer también noticias, pero es sobre lobos muertos de forma ilegal. O sea, siempre que aparece el lobo, siempre aparece por cosas malas, ¿no? O porque han matado Claro. lobos de forma ilegal, o porque se ha autorizado una batida legal, o porque han matado ovejas, ¿no? Entonces, sí, todas las noticias de lobos son malas. Entonces, claro, yo alguna vez hablando con gente me decía, joder, pero si el lobo, ¿para qué sirve el lobo? Porque si solo sirve para matar ovejas, pues hombre, pues igual sí que nos tenemos que cuestionar que no haya lobos, ¿no? Porque, joder, porque, ¿qué aporta el lobo? Igual eso es también una parte de la pedagogía que tenemos que hacer, pero sí que es cierto que es muy complicado, porque ya te digo, nosotros lo Dificilísimo. intentamos con el aula de ecología del lobo, hablar del lobo como especie y tal, pero claro, haces una jornada que te cuesta organizar mogollón, traerte a la gente, a la mejor gente posible, que habla de forma didáctica, no científica, o sea, que son científicos, pero que hablan para la gente normal. Yo qué sé, te gastas un montón de dinero, un montón de esfuerzo y tal, y al día siguiente te aparece una noticia en todos los medios de Y te comunicación lo tumba todo. que te lo tumba todo, ¿no? Que viene el ganadero de turno y dice que el lobo te ha matado 20 ovejas o que el lobo pone en peligro la ganadería extensiva en Euskadi. Y te machaca todo lo que has hecho, todo, ¿no? Entonces, Sí, es sí. muy complicado, muy complicado. Te entiendo perfectamente porque yo hay días que dedico, yo tengo mi trabajo y mi tiempo y obviamente ni por asomo me acerco a lo que hacéis vosotros, pero yo intento aportar mi granito de arena y a veces dedico tiempo, esfuerzo, dinero en hacer un vídeo y digo, mira, que lo vea la gente y tenga otra perspectiva, ¿no? No digo que lo que yo haga sea la verdad, pero que tenga otra perspectiva del lobo. Y no vale para nada, porque te pone que recibo muchos comentarios positivos, ojo. Y yo creo que está ya influyendo un poquito la gente en cambiar el chip, o al menos investigar un poco. Oye, pues voy a ver qué es el lobo. Porque yo creo que el problema grande de esto es que la naturaleza humana teme lo que no conoce. Y yo creo que el problema es que no se conoce al lobo como se le debería de conocer, intrínsecamente por lo que es. Pero tenemos la santa manía de conocer el medio ambiente o las especies desde un punto de vista de explotación o de interés o de sacarle provecho. Y ese es el error. Ese es el error que hay con el lobo, sobre todo. Sí, bueno, con las especies en general. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo estuve, desde que tenía 14 años, estuve trabajando, bueno, yendo de voluntario a un centro de recuperación de fauna silvestre, ¿no? Que teníamos aquí en Álava. Sí, Y a veces me tenía que llevar bichos a casa, pues porque había que cebarlos o había que darles de comer y tal, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando me llevaba, pues imagínate un búho chico, por ejemplo, a casa, ¿no? O un cárabo, un cernícalo, me los llevaba a casa para cebarlos a la noche y tal. Y mi padre me solía decir, pero ¿y esto para qué sirve? ¿No? ¿Y esto para qué vale? Si no sí, se sí. come, ¿no? O sea, si esto, ¿para qué un cárabo? ¿Qué es esto? O sea, Pero no hay, o sea, lo curioso es que no hay maldad en esas palabras, no hay maldad, efectivamente. Es pero que, no conozco esto y ¿para qué coño sirve claro, esto si no sé lo que es? eso es. O sea, Es eso, es eso. sí, sí. Pero era lo que me solía decir y es lógico, porque tú ten en cuenta que pasamos de repente de que las administraciones pagase a la gente por las patas de un águila real, ¿vale? A de repente en el año 73 o en el 75, no me acuerdo cuándo fue, a proteger a esas especies a las que tú habías enseñado a la gente que eran alimañas, Claro, que había que claro, claro, matar, claro. que te pagaban por matarlas, o sea, sí, o quemar nidos, o Y sea, estaba era bien visto. bestial, Y efectivamente. estaba bien visto socialmente. No, es que además lo tenías que hacer muchas veces, o sea,
En los libros de cuentas estas aparece que obligaban a la gente a las batidas, a participar en las batidas de los lobos, a correr los lobos, que se llamaban, ¿no? O sea, todo el pueblo tenía que ir y si no ibas igual te ponían una multa, ¿no? Entonces era obligatorio ir a por estos bichos y además te pagaban por ello y tal. Y de repente pasas de esto a que estén protegidos. Entonces, claro, no hubo bueno, sí, teníamos a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Eso, no hubo una transición, fue de repente de matarlos y ser alimañas a ser especies protegidas. Entonces ahí hubo un corte y yo creo que faltó mucha pedagogía. Bueno, pues Félix hizo lo que pudo, evidentemente, con todos los programas que hizo y tal, que hizo bastante, pero faltaron cambiar esa cultura, sobre todo en el medio rural, ¿no? Claro, y todavía seguimos con esas cosas, ¿no? Seguimos pensando que, bueno, pues que tú tienes una finca de cultivo en medio de un bosque y protestas porque se te meten los jabalíes dentro. Pero chico, pues ¿qué quieres? Es que eso es como si me pones una heladería en el patio de un colegio y tú te vas. Y pues que va, o unos caramelos, los dejas ahí en el patio de un colegio en medio y tú te piras y piensas que la gente va a coger el caramelo y te va a poner en la hucha el dinero. Pues la gente va a arrasar, es que... Esto es como, yo hago la comparación a veces de como decirle a una persona que le han enseñado, naturalmente si tú eres diestro y a ti te van imponiendo que escribas con la izquierda, con la zurda. Entonces es como que te trastoca, ¿no? Y decir, pero ¿por qué está mal? Y ya asocias, es asociación y una ideología que se ha ido perpetuando en los pueblos, en las aldeas. Y yo veo a la gente que sobre todo esto quiere confrontar. O sea, el interés político de estas mafias es confrontar lo rural, lo natural con la fauna. Y es al revés, es que debe de estar unido. Entonces, yo pienso que romper esos esquemas es lo más difícil que hay, porque en realidad el problema del lobo ganadería se podría solucionar muy fácil o minimizar hasta el punto de que ya no se suponga un problema. Pero como hay gente que se enriquece con esta dualidad, con esta confrontación continua y que va a más, no interesa que desaparezca esta guerra, no interesa. Bueno, claro, no interesa porque básicamente, a ver, el sector primario es un sector muy complicado, es un sector inamovible, o sea, es muy difícil que se mueva y cada vez que se mueve lo hacen por dinero, o sea, siempre que se mueven es por dinero. Yo siempre pongo también un ejemplo, o sea, nosotros, como ya te he dicho, que yo, aparte del Grupo Lobo de Euskadi, estoy en Ecologistas Marchan y Ecologistas Marchan ha trabajado mucho con los sindicatos agrarios vascos en otros temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los transgénicos o otros temas donde además hemos trabajado de forma mano a mano porque coincidimos en los objetivos y demás, ¿no? Especialmente con los sindicatos vizcaínos más que con el sindicato alavés, que es más retrógrado, hay que decirlo así. Aquí está la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava, que son bastante más conservadores, y luego está N, pues que es un sindicato pues un poco más bueno, pues más coincidente con algunas cuestiones que puede haber con Ecologistas en Marcha, ¿no? Por ejemplo. Y entonces hemos trabajado mucho con este tema. Y entonces, a veces, hablando con los sindicatos agrarios, por ejemplo, de la quema de rastrojos, que era una práctica que aquí en septiembre, en Álava sobre todo, esto parecía la guerra, no llegaba a septiembre y bueno, era todo humos por todos los lados, quemas, no sé qué, se aprovechaba además la quema de rastrojos para quemar los ribazos, quemar los matorrales, quemar el árbol que tenías al lado que te daba sombra, bueno, pues aprovechaba de todos estos casos, ¿no? Entonces, joder, nosotros hablando a veces con gente, con técnicos incluso de Guaga, ¿no? Les decíamos, joder, pero ¿no os dais cuenta de que esto es un desastre? Que no podemos seguir quemando el monte, o sea, quemando el suelo, que tiene que haber alguna alternativa. Me decían, joder, Andrés, lo siento, pero no hay ninguna alternativa. Lo hemos probado todo, hemos probado las picadoras, hemos probado todo y no hay alternativa al fuego, no hay alternativa al fuego. Joder, pues vale, pues si tú dices que no hay alternativa al fuego, pues no lo hay. Hostia, ahora ya no se quema, en Álava ya no se quema. ¿Qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es simplemente que la PAC te dice, vale, no está prohibido quemar, pero si quemas, pierdes la subvención. Y hostia, ya no quema nadie. O sea, hemos pasado de algo que no se podía hacer a de repente, ostras, que lo hace todo el mundo y no se ha hundido la agricultura en Álava, ni ha pasado nada, un desastre económico, ni social, ni nada por el estilo, ni hemos visto manifestaciones de los agricultores diciendo que tenemos que volver a quemar y, ¿sabes? O sea, no ha pasado nada.
nada. Ha habido un mandato de la Unión Europea y con el lobo podía pasar exactamente lo mismo. Hasta hace 4 días, la Unión Europea apostaba por la coexistencia. Había documentos técnicos, estaba todo perfectamente plasmado. Había financiación, había todo. Si la Unión Europea en ese momento hubiese cogido y hubiese dicho, bueno, señores, hay que coexistir con los grandes depredadores. Se acabaron las tonterías y tal. O sea, los sistemas ganaderos que no pongan, que estén en zonas de loberas o oseras o linceras o glotoneras, aquellas zonas donde haya grandes depredadores y tal, y no pongan medidas preventivas, no se les financia. Y se ha acabado el problema. Y la coexistencia hubiese funcionado. Pero eran medidas que no eran obligatorias y era más cómodo pues no poner mastines porque hay que alimentarnos después o puedes tener problemas, que sí que es cierto que pueden dar problemas con los montañeros o aquí en Euskadi sí que es cierto que hay mucha presión en el campo los fines de semana, de seteros, de montañeros, la gente va mucho al campo, va mucho al monte, hay muchos senderistas, hay mucho montañero, entonces hay una gran afición al monte, entonces bueno, pues sí que es cierto que se han dado problemas de gente que va al monte y los mastines, pues si te metes en un sitio donde no debes, pues los mastines te pueden dar un susto, ¿no? Entonces, eso se está produciendo y entonces, pues para los ganaderos es más fácil no hacer nada, no poner nada de ninguna medida preventiva y luego, pues, protestar si un lobo te mata 20 ovejas. Pues claro. Y si luego te autorizan matar al lobo, pues bueno, pues estupendo, ¿no? A ver, yo creo que es así, pero el problema es que, ya te digo, pues son inamovibles, solo se mueven por si hay subvenciones o si hay riesgo de que les quiten las subvenciones y entonces es un problema, pues bastante, es un problema económico, básicamente. Es un problema económico, puro y duro. Yo creo que somos el español medio es cabezón y hasta que no le tocan el bolsillo no aprende, parece ser. Es así de triste, pero es así. Y claro, mira, me he acordado, estoy en contacto con un hombre, seguramente lo conozcas, pero hizo todo ese estudio de en zonas loberas o donde cazaban lobos en la zona de Navarra. Si quieres, luego te paso su contacto, que a lo mejor te interesa, porque también hizo... Él trabaja de otra cosa, pero que le gustaba recopilar información de los pueblos y demás, que también es interesante. Yo creo que la zona de Navarra más o menos es parecida a la de Euskadi, ¿no? En cuanto a pensamiento y demás, ¿o qué? Sí, totalmente. O sea, en Navarra, a ver, Vizcaya y Álava están siendo la muga infrancable para los lobos y es una muga no infrancable ecológicamente, es decir, que no es que no pasen los lobos porque tenemos una autopista, que la tenemos, pero que los bichos pasan. A los corzos les costó pasarla, pero ya la han pasado y ahora ya tenemos corzos por todos los lados, ¿no? Entonces a los lobos también la pueden pasar sin ningún problema. Entonces no es una cuestión física o ecológica, es decir, es una cuestión sociopolítica, social, que los lobos que entran en Euskadi no se les deja sentarse. Y entonces, claro, para que lleguen a Navarra, pues tienen que pasar primero por aquí, se tienen que asentar aquí y luego pues ir a Navarra, o pasan por Euskadi o pasan por el sistema central, ¿no? Y es curioso que seguramente acabarán pasando por el sistema central antes que por Euskadi, que es el paso natural. Se da la circunstancia para que la gente vea un poco la incoherencia de los grupos políticos y de muchos de los técnicos que tenemos en las diputaciones forales y en el propio gobierno vasco, ¿no? Aquí hay un corredor cantábrico, es un corredor espectacular que es que une la cordillera cantábrica con los Pirineos, ¿no? Pero ese corredor solo vale para el quebrantahuesos. Es curioso porque es un corredor que lo están potenciando para el quebrantahuesos cuando tendría que ser un corredor para los lobos, incluso para los osos. ¿Me entiendes? O sea, que es un corredor espectacular. Y lo venden en Europa y dentro de la Red Natura 2000 y tal, como el corredor cántabro-pirinaico, no sé qué, no sé cuántos, lo venden ahí y tal, pero siempre con la imagen del quebrantahuesos, nunca con la imagen del lobo, ¿no? Cuando además el lobo en la península ibérica tiene un problema muy serio, porque aquí se habla mucho del número de lobos, del número de manadas de lobos que hay, pero de lo que no se habla es que los lobos ibéricos llevan aislados del resto de la población europea durante muchísimo tiempo y eso evidentemente es un problema genético y un problema de población muy serio que hay que abordar tarde o temprano. Para que te hagas una idea de la presión que hace el gobierno vasco sobre el Ministerio de
de transición ecológica, en la primera estrategia del lobo, que antes de aprobar la que está aprobada actualmente, se hablaba de Álava como parte fundamental, como paso fundamental de los lobos hacia Navarra y hacia Pirineos, ¿no? Y eso se eliminó. Se eliminó. O sea, la palabra Álava se eliminó porque el PNV, lógicamente, presionó para que eso desapareciese. O sea, que no podía quedar como que Euskadi es... Hay que enmascarar que Euskadi es un punto negro de la población de lobos y que por aquí los lobos, bueno, que no tiene importancia. De hecho, hay un biólogo que es el que dirige la empresa, la consultora que está gestionando los lobos, que es la que asesora a las diputaciones de Vizcaya, de Álava y al propio gobierno vasco, y también me parece que está en Castilla y León. Este hombre, lo que siempre en todos sus informes, minimiza la importancia que tiene la población de lobos en el País Vasco, porque cobrará bien, seguro. Claro, la mete dentro de toda la población ibérica y entonces, claro, los 4 lobos que hay en Euskadi, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no tiene importancia. Pues claro que tienen importancia, tienen muchísima importancia, porque por aquí tienen que pasar los lobos para ir a Pirineos. Es que es fundamental que pasen por aquí. Lo que no puedes estar vendiendo tú aquí, que para el quebrantahuesos esto es bueno, pero para el lobo no. O sea, eso es un ridículo, es totalmente, no tiene ningún sentido, es totalmente demagógico y demuestra la catadura moral y de los técnicos y de los políticos y de los técnicos de las administraciones, pero también de los técnicos de estas consultoras, ¿no? Que no suelen publicar tampoco muchos trabajos científicos. Tienen muchos documentos técnicos que hacen para las administraciones, pero no tienen demasiados informes técnicos, ¿no? O sea, perdón, estudios científicos que publiquen en revistas científicas. No, claro, pues si viendo incluso los científicos que hacen, que yo he traído a unos al canal, hacen unos trabajos de censo y de análisis genético, no vale para nada. O sea, se le presenta al gobierno y ahí están. Nada, para nada. La ciencia vale para eso, para lo que tú has dicho, favorecer una idea, una ideología o politizar un sector y ya está. El quebrantahuesos, a imagen europea, a imagen de turismo, a imagen de ecología con la ganadería ecológica y demás, queda súper bien. Igual que el lince, igual que yo nunca menosprecio ni infravaloro una especie por otra. Yo las veo todas iguales. Lo que no puede ser es que al lobo se le tome como una mierda cuando a otras especies se le está poniendo en un pedestal que dices, ¿pero qué está pasando aquí? Si la importancia ecológica del lobo es igual o más importante que cualquier otra. No tiene sentido. Ecológicamente hablando, el lobo tiene muchísima más importancia, lógicamente, que el quebrantahuesos. Ecológicamente hablando. Mira todo lo que está pasando con las... De hecho, yo les hice un podcast a la Asociación de Quebrantahuesos, no sé si lo viste. Sí. Y toqué el tema, yo digo, a ver por dónde va a salir esto, porque va a explotar. Digo, toqué el tema de los grandes carnívoros, sobre todo el lobo. O sea, es innegable que el problemón que está viendo ahora con las aves necrófagas y osteófagas, como es el quebrantahuesos, dependen exclusivamente de los grandes depredadores. O sea, ahora esos grupos de aves sobreviven por las buitreras, por la suelta de carne en zonas que dejan, porque ya no dejan, en cualquier sitio. Y en País Vasco creo que lo han prohibido también, soltar carne, si no me equivoco. Y ahora, claro, ahora se están viendo, no sé si te has fijado, que se están viendo muchos ataques de buitres al ganado, pero están colapsando las redes. Y yo muchas veces digo, cuando se cepillen al lobo, van a ir a por los buitres, van a ir a por los osos, o sea, todo molesta. Sí, hace poco en Jara y salía hasta un jabalí atacando un cabrito, ¿no? Ya los jabalíes asesinos y tal, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que, de todas formas, yo creo que nosotros no tenemos que entrar en la dinámica de que esta especie vale más que la otra, ¿no? Es evidente que todas las especies son importantes, pero precisamente por eso lo que no tiene sentido es proteger solo aquellas especies que no nos molestan, que no molestan a las actividades humanas, y aquellas que molestan, que precisamente son las que hay que gestionar, las que hay que saber gestionar bien, aquellas, ostras, la forma de gestionar es cazándolas, permitiendo la caza, que además se sabe que la caza no va a acabar con los daños al ganado, porque eso es lo que se ha estado haciendo con el lobo hasta ahora y el lobo sigue matando ganado, quiero decir, o sea, que la única forma de acabar con hay dos formas de acabar con los daños al ganado. Una es eliminando al lobo totalmente, ¿vale?
y otra es tomando medidas preventivas. O sea, es así, no hay más. ¿Cuál es la más fácil, la que más votos da y la que más dinero da? La primera opción. Claro, lo que pasa es que ya hemos entrado, sí que es eso, y eso, en eso, por dar algún punto de, porque claro, cualquiera que nos esté oyendo hoy dirá, joder, qué desastre, esto está fatal, todo está mal, todo, bueno, esto es, no hay nada que hacer y tal, ¿no? Desde mi punto de vista, algo ha evolucionado. Yo ya soy muy mayor y he visto cómo de pedir el exterminio del lobo, ¿vale? O sea, que lo pedían descaradamente, como se está empezando a pedir ahora, que estamos retrocediendo el PNV mucho. lo pide, ¿eh? El PNV dice que es incompatible con, o sea, sí, que no puede haber lobo aquí. Efectivamente, o sea, pero hemos pasado, yo lo he visto esa evolución, hemos pasado de decir que el lobo no puede entrar en Euskadi, no sé qué, no sé cuántos, a llegar a decir los políticos, incluso los propios sindicatos agrarios, decir que, bueno, podemos asumir que el lobo va a seguir entrando, va a seguir estando aquí, va y tal, pero lo que no queremos es que se asiente, ¿no? O sea, ya ha habido una pequeña matización, ¿no? O sea, vamos a seguir, o sea, ya no es, bueno, vamos a vivir con el lobo, pero que no se asiente, ¿no? Entonces, bueno, claro. Algo se ha avanzado, entre comillas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, que es totalmente absurda la situación. O sea, no podemos gestionar, yo siempre he dicho que no podemos permitir de ninguna de las maneras que una actividad económica, sea la que sea, y por muy estratégica que quieras que sea esa actividad, condicione la biodiversidad. Nos diga qué especies podemos tener en un sitio como el País Vasco o qué especies no podemos tener, ¿no? O sea, no puede ser que los sindicatos agrarios o unos departamentos de agricultura, ya sean del gobierno vasco, de las diputaciones forales, nos copen, nos capen, nos digan qué especies podemos tener y qué especies no. El visón europeo sí, porque es muy bonito y conseguimos dinero de Europa además para hacer los live y no sé qué. El quebrantahuesos también, porque pasan 4 y no da problemas. Hasta el águila real o el águila perdicera, venga, va, porque bueno, pues aquí no hay conflictos como puede haber en el Levante con las palomas y tal. Aquí van a comer lo que puedan, no sé qué, ¿no? Pero el lobo no, porque, hostia, nos da problemas y entonces el lobo ya de otra manera, el lobo no. Vamos a tener una biodiversidad aquí espectacular que la vamos a vender a Europa y la vamos a vender aquí, pero el lobo no. O sea, eso no se puede permitir de ninguna de las maneras. Eso es incoherente, es dramático y es intolerable. O sea, no puede ser que un sindicato agrario o una actividad económica como la ganadería, pues ya os digo, por muy importante, por muy estratégica, por muy esto, porque si permitimos eso, vamos a permitir que, por ejemplo, las grandes empresas eléctricas nos digan que, bueno, que podemos sacrificar a la limoche en una zona porque hay que poner un parque eólico sí o sí, y bueno, y la limoche es sacrificable también, como lo es el lobo. Entonces, eso no lo podemos permitir de ninguna manera, porque como entremos en esa dinámica, pues es una dinámica nefasta. Se acabó ya todo. La biodiversidad es biodiversidad y la tenemos que considerar como tal. Y en Euskadi nosotros siempre hemos dicho, nunca vamos a tener unos ecosistemas funcionales si estamos impidiendo, porque no es que estemos pidiendo la reintroducción del lobo, como se pide en otros sitios y están en su derecho de pedirlo, o como se está pidiendo, que nosotros hemos visto cómo la Diputación de Vizcaya decía que no podía entrar el lobo y estaban planteándose reintroducir el lince en Gorbea, ¿no? O sea, dices, pero de verdad, o sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, es una paranoia total, o sea, es que es una incoherencia. Son estrategias políticas y sobre todo yo el tema del lobo siempre lo asocio a la geografía, o sea, el lobo está ligado al territorio, como bien has explicado, de esos pasos de ir colonizando poquito a poco su antiguo territorio. Y esto es una geopolítica, pero vamos, de manual. O sea, aunque la gente no lo vea tan grave, el tener un animal como el lobo protegido conlleva a que mucho territorio también esté protegido y no se pueda explotar como se quisiera con la ganadería, con la actividad cinegética. Eso corresponde tener mucho territorio sin aprovechar y eso no interesa claro. Para nada. En fin, que está la cosa complicada. Sí. Sí, nada, pues yo tampoco te quiero robar mucho tiempo, Andrés. Me he notado aquí 2 cositas. Lo del tema del furtivismo, bueno, ya lo hemos tocado un poquito por encima. Las zonas calientes ya las has comentado. Bueno, a raíz del vídeo que hice, pues ya hablaremos a ver cómo se va desarrollando. Yo sí que te pediría, antes de acabar, si quieres dar un mensaje tanto a
a la gente de allí de Euskadi o que nos esté viendo, pues no sé, ya no digo cambiar la opinión de alguien, ¿no? Yo no pretendo cambiar la opinión de alguien, pero sí, antes de tomar una decisión tan firme como matarlo, coño, conoce el animal, conoce su importancia y a lo mejor dices, hostia, pues a lo mejor no deberíamos de actuar así, ¿no? Como Sí, reflexión. yo lo único comentar que por desgracia con el lobo lo tenemos muy complicado y sobre todo porque ahora lo poco que se había avanzado, pues conseguir que el lobo esté en el catálogo vasco de especies amenazadas, conseguir lo que consiguió Astel con la inclusión del lobo en el listado de especies en régimen de protección especial, que fue un hito que no hemos hablado de ello, pero yo creo que fue un hito muy importante básicamente por dos cosas, ¿no? Primero, porque en esa inclusión del lobo en el LESPRE, el comité fue un comité científico el que lo determinó, no un comité político. Es decir, que fueron unos técnicos, unos científicos los que mediante un informe que hizo en este caso Astel, lo estudió y sacó varias conclusiones. Primero, que era absurdo ya hablar del lobo al norte y al sur del Duero, porque la población de Sierra Morena había desaparecido y por lo tanto ya todos los lobos que habían al sur del Duero venían del norte, es decir, que ya se podía considerar que era toda una población de lobos, que era absurdo hablar del norte y sur. Después, que el lobo tenía que estar en el LESPRE, no tanto por el número de lobos o grupos reproductores que hubiese o por su evolución demográfica, porque parece ser que el informe que presentó Astel, que estaba basado en un libro de Ramón Grande del Brío, pues el comité científico determinó que no era un estudio científico, que era un libro divulgativo más que científico y que no se podía considerar un estudio científico y por lo tanto no podían determinar que el lobo estuviese en el catálogo como pedía Astel en la categoría de en peligro de extinción o vulnerable, que era sobre todo lo que pedía Astel. Entonces, bueno, pero lo que sí que determinó este comité científico fue que el lobo tenía que estar en el LESPRE por la importancia social, ecológica y cultural que tenía el lobo. Es decir, y esa importancia cultural, ecológica y social que tiene el lobo la sigue teniendo hoy. O sea, si se metió en el listado por esas circunstancias, o sea, no se puede sacar ahora, como lo ha sacado el Partido Popular con esta ley que es torticera, que es una ley increíble de desperdicio alimentario y por ahí consigue sacar al lobo del LESPRE, ¿no? O sea, es lamentable. Pero bueno, la situación es muy compleja porque lo poco que se había avanzado se está retrocediendo a pasos agigantados y gran parte de lo que está sucediendo ahora con el lobo es solo la punta del iceberg de lo que está pasando con las políticas verdes, ¿no? Porque el lobo, estamos viendo un retroceso con el tema del lobo, con lo que pasó con el pony de la presidenta de la Comisión Europea, que en parte es gran parte la culpable, ese lobo alemán que se topó con ese pony, es gran parte el culpable, entre comillas lo de culpable, el pobre bicho, de lo que ha pasado después con el lobo en Europa. Pero aquí en España lo que está sucediendo es eso, que bueno, las políticas más retrógradas de los sindicatos agrarios cada vez más radicalizados y cada vez más negacionistas del cambio climático y de todas las políticas verdes, se están mezclando muchísimas cosas como pues, el despoblamiento de las zonas rurales con la crisis agrícola, alimentaria y todo se está mezclando con las políticas verdes, el Pacto Verde Europeo, con la Agenda 2030, con el lobo, con las políticas de conservación de espacios naturales, o sea, con la reforestación, todas las políticas europeas que estaban avanzando en temas verdes, o sea, se están ahora viendo, están retrocediendo a pasos agigantados y el lobo es la punta del iceberg. Al lobo la ha tocado ahora, pero como tú bien has dicho, después es que luego va a venir el oso, ya acaba de sacar ahora mismo el Ministerio un documento sobre cómo tratar a los osos conflictivos, sobre todo en la cordillera cantábrica, una estrategia de cómo tratar esos osos conflictivos. Ya hay algunos países en Europa que están pidiendo que se haga con el oso lo mismo que se ha hecho con el lobo. Entonces, bueno, esto es solo el principio y nos viene una avalancha de políticas pues eso, que van a retroceder lo poco que habíamos avanzado en Europa
en temas de medio ambiente y sostenibilidad, pues van a caer como un puzzle, ¿no? Y nos vamos a americanizar cada vez más. Europa se está americanizando. O sea, había una distancia abismal entre las políticas europeas en todos los sentidos, no solo verdes, sino también en temas sociales. Y ahora, bueno, pues cada vez es más difícil distinguir las políticas europeas de las americanas, ¿no? Y por desgracia, esos son los tiempos en los que nos toca vivir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues nuestro voto es muy importante. Nuestro voto es muy importante. Yo creo que tenemos que empezar a ser conscientes de que hay que votar consecuentemente y si no, al final los que van a ganar son, si nos desmotivamos las personas porque no encontramos también es complicado encontrar un espacio político al que votar, también hay que decirlo, cada vez es más complicado, pero... Yo estuve metido en política y nunca más, o sea, nunca más. En varios partidos y jamás vuelvo, o sea, no. Ya, es muy complicado, pero es que... Uah. Pero es que son los partidos políticos los que lo mueven, entonces o presionamos a los partidos que hay o algo hay que hacer, pero es evidente que la presión social funciona, por eso yo creo que lo que tenemos que decir es que el día 22, este domingo, hay que ir a Madrid, hay que protestar allí, hay que pedir un lobo vivo, lobo protegido, que es lo que es el lema de la manifestación del domingo, y yo creo que tenemos que hacer una visión de fuerza, de que no todo vale, de que no estos sindicatos agrarios cada vez más retrógrados y más negacionistas no nos van a doblegar, no vamos a permitir que sean ellos los que determinen qué especies podemos tener o qué especies no podemos tener, porque todas las especies son importantes y todas las especies tienen el derecho de estar en los ecosistemas como nosotros, ¿no? Claro. Lo que se tiene que dar cuenta la gente es que esto no lo hacemos, o al menos yo no lo hago para ganar dinero, ganar likes, no, lo hago para que esta gente se dé cuenta de que nos están robando en nuestra cara lo más valioso que tenemos, que es el patrimonio natural, que es lo que nos da salud, porque no nos da salud el que no haya lobos y haya ahí un parque eólico o unas placas solares, no, nos da salud que haya un ecosistema bien equilibrado, evitar enfermedades, evitar problemas de sequía, evitar deforestación. El tanto que hablan del cambio climático, bueno, pues el matar lobos está contraviniendo todo lo que es el cambio climático, porque eso es una cadena y el que no lo quiera ver, pues chico. Pues nada, Andrés, mil gracias, me ha parecido una charla muy interesante. Espero que la gente aprenda y valore un poquito al lobo por lo que es y no por un cambio de moneda o salario. Y ya como último apunte, si quieres lo dejamos para otro día, obviamente. El tejón es un animal que quiero traer al canal y bueno, sé que tú estás bastante familiarizado con él y si te parece otro día, si le gusta a la gente y que dé muchos likes y comparte y demás, traemos el tejón al canal, si te parece. Sí, encantado porque además lo hemos trabajado bastante, es el anagrama del Grupo Alavés para la Defensa de Estudio de la Naturaleza, es un tejón, precisamente, y la verdad es que es un bicho muy curioso que además hace verdaderos hoteles, o sea, nosotros hemos estado viendo tejoneras y, bueno, que sirven para el gato montés, para el zorro, ahí se mete todo Dios, son verdaderos hoteles, hacen unas estructuras espectaculares, es un animal, bueno, ahora mismo el tejón es el depredador más grande que tenemos en Euskadi, o sea, es el bicho más, es el depredador, el superdepredador que tenemos en Euskadi es el tejón, por tamaño, ¿no? O sea, no tenemos lobos, es el tejón el bicho el carnívoro más importante, bueno, carnívoro entre comillas, más importante que tenemos en Euskadi, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues un día tenemos dos temas pendientes. El tema de las estas de cuentas, de los libros de cuentas, que ahí hay datos, ya te digo, espectaculares del número de lobos que había entre 1700 y pico y 1800 en Euskadi, solo en una parte de Euskadi, ¿vale? Donde podemos sacar un poco conclusiones de cómo vivían nuestros antepasados, ese entorno rural que teníamos, ¿no? Que vivían con lobos, con osos, con linces y no pasaba nada. O sea, no pasaba nada. O sea, ya te digo que en esos libros de cuentas no hay ni un solo dato
ni siquiera de gente herida por osos, por linces o por lobos. O sea, nada, ni que se comían a los niños, ni nada por el estilo. Y te digo yo que se mataban muchísimos lobos, se mataban bastantes osos y se mataban menos linces, pero bueno, es un tema bastante bonito. Si quieres, un día tratamos ese y otro día pues tratamos el tema del tejón. Sí, porque además, como te dije, mi familia por parte de padre viene de la zona de Álava, o sea que lo tengo un poquito también a lo personal, ¿no? Muy Y bien. luego también hice algunas cábalas ahí para descubrir toda la población de lobos que había en la zona de la Comunidad Valenciana. Ah, Que aquí se mataron de lobos también, que la gente no sé si esto a lo mejor se lo dices a alguien y le explota la cabeza, pero aquí en la Comunidad Valenciana, bastante lejano de donde tú vives, habían lobos, osos y también había de todo. Y claro. nos lo cepillamos a todos. O sea que Sí. es interesante conocerlo. Ujú. Pues nada, Andrés, Bien. muchas gracias y nada, cualquier cosa, aquí está mi canal y Ok. nada, estamos en contacto. Muy Un bien. placer. Venga, Gorka. Venga, Agur, un saludo. Agur, agur.